tardes, compañeros licenciados. Como parte del grupo número 13 de didáctica nos corresponde el área de la geometría. Mis recursos didácticos están enfocados o dirigidos mayormente en el área de los contenidos que se enfocan en figuras planas, conceptos, definiciones y cuerpos geométricos. Para ello me he apoyado en el recurso didáctico de los tangram. Esto inicia con el tangram chino, que está conformado por 7 piezas, 5 triángulos, un cuadrilátero o un cuadrado y un paralelogramo. Con estas 7 piezas los estudiantes pueden desarmar el cuadrado que se forma y formar nuevas figuras geométricas a partir de las figuras que ya tienen en el tangram. Como podemos observar, el tangram chino, como les explicaba, son 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo. Tenemos el tangram hexagonal, que en él los estudiantes pueden observar rombos, triángulos, trapecios. Tenemos el tangram pentagonal, que está conformado y construido a base de triángulos en diferentes tamaños, mayoritariamente triángulos rectángulos, pero se pueden observar otros tipos de triángulos y eso nos ayuda a que los estudiantes identifiquen triángulos de diferentes tamaños. Y también tenemos el tangram pitagórico, conformado por 2 triángulos rectángulos y diferentes paralelogramos. Tenemos el tangram de Bruckner, que está conformado por 3 triángulos, en teoría rectángulos. Todos estos nos ayudan a que los estudiantes identifiquen y se apropien del concepto y identifiquen a su alrededor diferentes figuras geométricas. El segundo recurso didáctico se denomina Trabajemos con palillos. Para este recurso didáctico se le entrega al estudiante una determinada cantidad de palillos y una parte de plastilina. Se les da la indicación de que ellos pueden formar cualquier figura, la figura que a ellos se les venga a la mente, formar con los palillos y la plastilina. Cuando ellos ya van tomando el hilo de la dinámica o de la actividad, se les empieza a dar indicaciones que empiecen a formar figuras, qué figura pueden formar con 3 palillos, con 4 palillos y así sucesivamente. Ellos van a dar como resultado triángulos, cuadrados, cosas así, y algunos rectángulos. Ahí nos da la apertura para que ellos puedan relacionar los lados de una figura con la cantidad de palillos que usan, los vértices, y teniendo la base de las figuras geométricas planas, como en este caso, van a iniciar a construir cuerpos geométricos, como las pirámides, los cubos. Luego vamos a ir avanzando, ya teniendo las bases de las figuras, pasamos a los cuerpos. Luego, ya que construimos una pirámide, podemos construir un prisma y así sucesivamente. Esto nos ayuda a que los estudiantes se apropien de los conceptos y de las figuras y cuerpos geométricos en sí. Por último, tenemos un recurso didáctico adicional denominado círculo de ángulos. Este está formado por un círculo en blanco y un círculo que en una de sus caras tiene definidos o establecidos los ángulos. Ahí ustedes pueden observar un sector circular, pero el círculo está doblado. Entonces el estudiante, conforme va abriendo el círculo, va formando diferentes ángulos y va descubriendo por sí mismo cómo formar un ángulo. En conclusión, esos recursos didácticos para la geometría están basados en las teorías del aprendizaje, que nos dice que aprendemos haciendo, manipulando y construyendo. Esto nos permite que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo sobre los cuerpos y figuras geométricas, ya que al construirlos ellos, en su memoria a largo plazo se graba lo que hicieron, lo que manipularon y lo que vieron. Y eso nos garantiza como docentes un aprendizaje mayor para los siguientes contenidos, como los volumen de los cuerpos, el área, y los estudiantes llevan un poquito la base más sólida de esos contenidos para próximos contenidos de la materia de geometría. Tengan todos muy buenos días. Este día les hablaré sobre el recurso didáctico que podríamos utilizar para los temas de ángulos de elevación y ángulos de depresión.
¿Qué podemos utilizar? Este es un clinómetro. Está hecho a base de un tubo, transportador, lana y algo que nos sirva como un péndulo. En este caso yo utilicé un llavero. Y aquí está el que podrían hacer los estudiantes. El tubo lo hice a base de una página de papel bond, el transportador, lana y también un llavero. Ahora bien, ¿cómo se utiliza? Con ayuda de una cinta métrica buscaremos la distancia que hay desde el observador hacia el objeto que vamos a observar. Luego, buscaremos lo que es la altura del observador hacia la altura de los ojos. En este caso, dio 1.14 desde el piso hasta la altura de mis ojos. Ahora bien, ¿cómo utilizamos para buscar la altura con el inclinómetro? Si lo tenemos en forma recta, como estaría acá, estaríamos hablando de un ángulo de 90 grados. Ahora bien, si lo vamos rotando, vamos girando, por lo tanto, en este caso a mí me dio un ángulo de 68 grados. Ok, ¿qué sería este ángulo? Por lo tanto, ahora bien, vamos a los 90 grados que tenemos cuando lo tenemos en posición recta, le vamos a quitar los 68 grados que nos dio cuando giramos cuando estamos buscando lo que es la altura. Esto nos da un total de 22 grados. Ahora bien, para encontrar la altura, tenemos que es X. Ahora, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. La tangente de 22 es igual a X sobre 4. Tangente de 22 por 4 sería igual a X, por lo tanto, el valor de X sería 1.61. Pero, además de eso, debemos de sumarle lo que es la altura del observador. X más 1.14. Ok, la altura entonces sería 1.61 más 1.14, por lo tanto la altura de esa pared es de 2.75 metros. Bueno, también les presentaré este otro material didáctico que ayudará a que el estudiante comprenda lo que es unos ángulos. Está hecho a base de cartón, papel bond y algo que podamos utilizar para hacer las agujitas. Ahora bien, con la ayuda de lo que es la dinámica de la papa caliente, podemos irla pasando y preguntar al estudiante en qué cuadrante está un ángulo. ¿Cuáles son los signos que están en ese cuadrante? Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Pero también, ¿qué tipo de ángulo es? Agudo, recto, llano, completo. Hola, yo diseñé dos tipos de materiales didácticos. Uno es un rompecabezas y el otro material nos servirá para demostrar el teorema de Pitágoras. Ambos están diseñados para llevar a cabo temas de geometría. Este rompecabezas está diseñado con figuras geométricas, con triángulos, rectángulos y cuadrados. Un rompecabezas de esto nos puede servir para explicar muchos temas de geometría. Por ejemplo, podríamos entregarle a cada estudiante triángulos y pedirle que nos midan los ángulos. También encontrar triángulos semejantes. Por medio de este rompecabezas también los estudiantes pueden identificar figuras, por ejemplo, cuadrado, lo que es el cuadrado, rectángulo y triángulos. Yo lo diseñé para llevar a cabo una lección que es la 1.2, segmentos proporcionales de la unidad 5 de noveno grado. Dice que un segmento proporcional es si dos razones son iguales. ¿Cómo? Podemos explicarlo con dos rectángulos.
tengo dos rectángulos. Este es mi rectángulo 1 y este es mi rectángulo 2. Si yo divido la base de mi primer rectángulo entre la base del segundo rectángulo, nos va a dar una razón. Y luego divido la altura del primer rectángulo entre la altura de mi segundo rectángulo, y si nos da la misma razón que en la base, entonces quiere decir que estos rectángulos son proporcionales. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar este rectángulo y este otro rectángulo. Acá cada figura tiene sus medidas. Este será mi primer rectángulo y este será mi segundo rectángulo. La altura de mi primer rectángulo es equivalente a 6 centímetros. Y la altura de mi segundo rectángulo mide 8 centímetros. Que simplificado nos quedan razón de 3 a 4. Y la base de mi primer rectángulo mide 9 centímetros y la base de mi segundo rectángulo mide 12 centímetros. Que simplificado nos da 3 cuartos, que se lee razón de 3 a 4. Ahora bien, tenemos que ambas razones son iguales, que quiere decir que tanto la base como la altura de estos dos rectángulos son proporcionales. ¿Para qué nos sirve el rompecabezas? Los estudiantes pueden identificar todos los rectángulos que están acá en este rompecabezas e identificar cuáles son proporcionales entre sí. Para demostrar el teorema de Pitágoras lo haremos con estos materiales que tenemos acá. Comenzamos con estas dos páginas que están recortadas en forma de cuadrado. Ambas tienen las mismas medidas. Iniciamos tomando desde el vértice a una distancia cualesquiera. Tomaremos acá. Entonces, a esta distancia le llamaré A y a la distancia restante después del punto le llamaré B. Y esto lo haré así sucesivamente en los 4 lados del cuadrado, dándole la misma distancia que le di acá. Vamos a darle la misma distancia a los 4 lados. Ahora tenemos los 4 puntos. Estos 4 puntos los vamos a unir y obtenemos lo que es este cuadrado. A los lados de este cuadrado le llamaremos C. Ahora bien, ahora vamos a trabajar en el cartel. Vamos a recortar lo que es este cuadrado para poder manipularlo. Yo ya lo tengo aquí recortado con las mismas medidas exactamente en otro tipo de papel. Entonces, si los lados de este cuadrado, que tenemos que es este mismo, equivale a 6 cada lado, entonces quiere decir que el área de este cuadrado es de C cuadrado, porque para obtener el área de un cuadrado es lado por lado, entonces sería C por C, sería C cuadrado. Entonces, si yo quito de ahí el cuadrado que está acá, esto sigue valiendo C cuadrado. Ahora bien, también quitamos este cuadrado de acá, que lo mismo, esto equivale a C cuadrado, entonces partimos de que estos dos cuadrados que tenemos acá con las mismas medidas son iguales. Son iguales. Entonces, vamos a trabajar con este cuadrado. Si yo muevo cada pieza como yo quiera moverla, la parte que está celeste dentro del marco siempre equivale a C cuadrado. Entonces lo vamos a dejar acá, con este movimiento acá. Entonces, este cuadrado acá, porque ya tenemos cuánto mide este lado.
aquí está. Este lado mide B. Y como es un cuadrado, cada lado mide B. Entonces quiere decir que el área de este cuadrado es B al cuadrado, porque lado por lado. Entonces ahora tenemos acá este cuadrado, cada lado de este cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá, equivale a A cada lado. Entonces el área de este cuadrado es A cuadrado, por lo que ya explicamos. Entonces decíamos que el área de este cuadrado del centro es C cuadrado. Entonces aquí queda demostrado el teorema de Pitágoras, que dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Espero que me hayan entendido y gracias. Saludos compañeros y compañeras. Yo les mostraré y hablaré sobre el recurso didáctico que es este esquema para la clasificación de los ángulos. Este recurso didáctico es muy útil para los temas de geometría que tratan sobre ángulos. En este caso, se le facilita más al estudiante el poder asociar visualmente, como lo estamos viendo en el color amarillo, celeste y blanco, donde los ángulos se clasifican de diferente manera. O sea, el estudiante puede asociar la clasificación, no solamente puede dirigirse por lo simbólico, a veces se le dificulta adquirir esos aprendizajes así solamente memorísticos, y por eso es un recurso muy útil y recomendable. Muy bien, ¿qué estoy diciendo en la siguiente porción del plano? En el área amarilla específicamente. Decimos que tenemos un ángulo desde este lado inicial hasta este otro lado, esta otra flecha o rayo. Bien, si θ está comprendido en el intervalo de 0 entre 90 grados, o sea que θ puede ser mayor que 0 o menor que 90 grados. Si está en esta área dicho ángulo, entonces es un ángulo agudo. Pero ¿qué pasa si el ángulo es igual a 0 o el valor de θ es igual a 0 o el valor de θ es igual a 90 grados? Muy bien, entonces si θ es igual a 0 grados, decimos que el ángulo es un ángulo nulo, se clasifica como nulo. Y si el ángulo θ mide 90 grados, lo clasificamos como un ángulo recto. Ah, muy bien, pero ¿qué pasaría si el ángulo mide más de 90 grados? Que estaría en esta área celeste. Si el ángulo mide más de 90 grados y menos que 180 grados, lo vamos a clasificar como un ángulo obtuso. Ah, pero ¿qué pasa si el ángulo mide 180 grados? Por ejemplo, beta es igual a 180 grados. Entonces sería un ángulo llano, lo clasificaríamos como llano. Ahora bien, ¿cómo le llamamos a los ángulos que pasan de 180? Que miden más de 180. Ah, si hay un valor alfa, queremos medir un ángulo alfa, y ese ángulo tiene que ser mayor que 180 y menor que 360. Si dicho ángulo está en ese intervalo, su medición, entonces clasificaríamos el ángulo en esta área blanca como un ángulo cóncavo. Pero ¿qué pasaría si el ángulo mide 360? Alfa es igual a 360, entonces sí, el ángulo entonces es un ángulo completo. Es un recurso didáctico muy sencillo, pero a la vez muy útil, porque al momento de clasificar ángulos
tienden a confundirse. ¿Qué pasa si mide más de 90? ¿Qué pasa si mide menos? ¿Qué pasa que es igual a 360? Es un recurso muy útil.